Saludos cordiales y les habla Diyuli Chourio. Yo soy abogada internacionalista, defensora de los derechos humanos de las mujeres, tanto a nivel nacional e internacional. También soy presidenta de la Fundación Vida Jurídica, una fundación que viene a formar parte de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, tanto a nivel nacional e internacional. Les estoy hablando desde mis espacios en el estado Zulia, en Maracaibo específicamente, y Venezuela, al cual, bueno, me siento súper honrada y orgullosa de poder ser parte de este proceso de programas y gracias a la Radio Global Coach PNL. De verdad que muchísimas gracias por esa invitación y sobre todo a mi compañera Maribel Pedrera. Gracias de verdad por hacerme esta invitación de formar parte de este gran equipo de mujeres y hombres maravillosas y maravillosos, por supuesto, que venimos a dar voz, venimos a visibilizar nuestras voces y por supuesto a seguir avanzando juntas. Bueno, yo tengo la dicha de estar en este maravilloso programa, el cual he titulado Mujeres en Sororidad y Acción. Y esto gracias también a la Northern International University, que me permite estar con ustedes acá también, desde mis espacios, desde tan lejos, porque bueno, ellos están en España, pero me dieron esta oportunidad de poderles acompañar y yo creo que bueno, vamos a tener quizás estos minutos o 30 minutos, casi una hora de conversación. Para mí es un honor, como lo dije desde el inicio, ser parte de este programa. A veces me preguntan que por qué le coloqué eso de mujeres en sororidad y acción. Fíjense, el tema que me conlleva y que ya lo he venido realizando desde hace más de 24 años ha sido el poder seguir avanzando en los derechos humanos de las mujeres. De verdad que esto forma parte de este proceso, forma parte de lo que vengo haciendo, no solo acá en Venezuela, sino también a nivel internacional. Tenemos una tarea de verdad bastante responsable, ¿no? Yo digo responsable porque no es solo las activistas como yo, las feministas, las abogadas, o vamos a decir las instituciones o los entes gubernamentales, o también lo que es la parte organizacional, quienes nos debemos a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, sino más bien un compendio de personas, de acciones, instituciones, entes que nos debemos a ser parte de esta corresponsabilidad que nos conlleva, por supuesto, a avanzar, ¿no? Avanzar en todo lo referente a nuestros derechos, en todo lo referente a nuestros procesos, y que hay una tarea muy, pero muy grande y el cual, bueno, nos conlleva y que gracias a programas como estos, gracias a la oportunidad que da esta posibilidad de expandir y de que sean escuchadas nuestras voces en materia preventiva. Mi programa tiene esa titularidad, Mujeres en Sororidad y Acción. ¿Por qué mujeres? Bueno, las mujeres porque venimos a formar parte de este proceso de la transformación que nos conllevan a observar de una manera quizás más clara lo que es esta oportunidad que se le da a las mujeres de ser un poco más visibilizadas, de tener, por supuesto, estar dentro de sus puestos de poder, a las mujeres con una gran responsabilidad de seguir accionando por sus derechos humanos para que ninguna de ellas, y es más, para que nadie se quede atrás, porque esa es la idea, que nadie se quede atrás, que todas y todos podamos avanzar con una visión, por supuesto, libre de violencia de género. Ahora bien, la sororidad, cuando me preguntan de la sororidad no es más que aquella acción y pacto político que tenemos todas las mujeres, indistintamente seamos amigas o no. Para ser sorora no es que tenemos que ser amigas, no.
pero sí, por supuesto, seguir reafirmando, seguir trabajando por nuestros derechos humanos, seguir avanzando en nuestros derechos humanos, poder ser voces y que se repliquen estas voces y que nos conlleven a todas, por supuesto, a seguir avanzando. Ahora bien, la sororidad, como lo dije al inicio, esto es una palabra que se usó muchísimo en épocas pasadas. De hecho, viene de la palabra que tiene una connotación de sor, hermana, es decir, viene de la parte de nuestras hermanas, de nuestra hermandad, ¿no? Y que es aquella solidaridad que debemos tener nosotras las mujeres. Entonces, la solidaridad forma parte de una palabra, por supuesto, siempre dicha, la solidaridad como forma empática, y la sororidad, que es ese pacto político entre nosotras las mujeres, viene a formar parte de esa iniciación. Tenemos, por ejemplo, la feminista y antropóloga Marcela Lagarde, que ella toma esta connotación y la amplía un poco más para que nos podamos ver como no desde la competencia, sino desde esa hermandad, es decir, de lo que le esté pasando a ella, yo puedo ser parte empática, bien sea con una palabra, bien sea con una acción sorora, bien sea hasta pudiendo ayudar a esa persona, ¿no? Por supuesto, hay que tener muchísimo cuidado con lo que tiene que ver con la sororidad. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces se está, como quien dice, distorsionando la verdadera esencia de la sororidad. A veces me dicen, doctora, pero mire, pero es que yo no puedo ser amiga de ella, porque es que ella a mí me ha hecho mucho mal. Bueno, allí el pacto sororo, no podemos tener un pacto sororo con quien nos hace daño. No podemos tener un pacto sororo con quien por ejemplo, empieza a hablar mal de nosotras, o no podemos tener ese pacto sororo con alguien que, utilizando sus propias herramientas, su propio lenguaje, y que de repente trabajan en un mismo sitio o están simplemente desarrollando o trabajando en los puestos, bien sea en una universidad, bien sea en la radio, bien sea en una empresa, bien sea en un ente gubernamental, bien sea en los cargos de poder, en los cargos judiciales. Entonces no podemos ver desde esa perspectiva, no podemos ver la competencia, no podemos ver la sororidad a la persona que nos viene a hacer daño, porque sor, hermana, se trata de ese pacto de hermandad, de ese pacto mutuo, que lo que a ti te sucede, a mí me siente, aunque sí no te conozca. ¿Vieron esa diferencia, no? ¿Vieron esa diferencia de sentir? Si tú, por ejemplo, si estás pasando por algún momento determinado, delicado, por algo que te conlleva muchas veces a estar aislada, o estás pasando por un problema que no te permite avanzar, o estás sin trabajo, o pasaste por una situación bastante doliente, de una pérdida, de un duelo, una separación. Y entonces, hasta en las mismas redes sociales, nosotros podemos hacer nuestros pactos sororos. Aunque si se está utilizando mucho esta palabra como forma de bueno, sí, ella está allí, pero ella quizás porque llegó allí. Entonces, creo que la sororidad, y esto me conlleva muchas veces a trabajarlo desde mi espacio, no me puedo en estos momentos ni en ningún momento, porque ya la he aprendido, ya he avanzado con ella, vamos a decir, la he tomado como esa bandera al cual no puedo ni siquiera emitir una conversación, alguna palabra que vaya en contra de alguna mujer, que vaya a criticar
a esa mujer por lo que está haciendo, o que vaya a indicar alguna acción que quizás está en la mente y de repente no es así. Pues ustedes no ven que cuando nosotros o nosotras estamos en algún sitio o en alguna fiesta o hasta en el mismo puesto de trabajo, hay un grupo que por supuesto ve a esta mujer llegar o a esta compañera de trabajo llegar, y entonces uno la mira como que wow, ay, mira, uno le puede decir qué hermosa que estás, me encantan tus zapatos, qué bella cartera que tienes, me encanta ese color de la cartera. Ha sido muy difícil. Y esto, por supuesto, nos ha conllevado a cambiar la narrativa. ¿Y por qué digo esto? A cambiar la narrativa. Esto nos ha conllevado a cambiar la narrativa hasta con nosotras las mujeres. Se veía muy mal en épocas pasadas o en tiempos pasados, ya ahora no, porque la sororidad nos permite eso, la sororidad nos permite entrar en ese pacto sororal, entrar en esa hermandad, y que por supuesto nos viene a educar, a ver a la otra como una hermana, ese pacto de hermandad, ¿no? Y no nos decíamos cuán hermosas somos, o cuán hermosa es María, o es Julia, o mira, sino que siempre ha sido ese tipo de competencia, siempre han estado esos lenguajes al hablar mal de la persona, a encontrarle hasta cual y cualquier defecto a esta persona. Entonces, eso nos conlleva muchas veces a que este pacto sororal no caigamos en esas acciones patriarcalistas, en esas acciones que nos ha llevado, si bien es cierto, a estar en esa competencia, ¿no? O sea, hay un trabajo súper grandioso por hacer, hay un trabajo que desde nuestros espacios podemos hacer. Fíjense lo que está sucediendo a nivel internacional. Estamos viendo cada día más cómo se incrementan los índices altos de la violencia, estamos viendo cada día más cómo está creciendo el femicidio o el feminicidio, tanto en Europa como en Latinoamérica, bueno, en África. Ustedes pueden analizar cualquier titular de noticias y de verdad que es horrorizante lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo no podemos tener empatía hacia lo que está sucediendo? Cuando observamos cifras bastantes y súper alarmantes, uno, wow, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Entonces, esto viene a formar parte de esa sororidad, viene a formar parte del yo colocarme dentro de ese corazón, porque decimos siempre, hay que colocarse en los zapatos de la otra persona, pero ya va, no todas y todos calzamos lo mismo, no todas y todos tenemos esa carga, no todas y todos sabemos qué es lo que está pasando detrás de esa persona, ¿no? Entonces, por eso es que se dice mucho, mira, si encuentras a alguien y si tú la ves que está pasadita de kilos, o si tú la ves con una cara triste, o si tú la ves hasta muchas veces de repente no está arreglada, simplemente no quiso, porque su estado de ánimo es ese y punto, ¿no? Entonces, siempre hay alguien que te dice, wow, cómo se ha aumentado de peso, o wow, mírala, cómo está, o esto, o cualquier cosa. Siempre le sacan a uno cualquier cosa, ¿no? Entonces uno no sabe las batallas que tiene esa persona. No sabemos por cuáles procesos está pasando. No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Bueno, porque simplemente no estamos con esta persona, no convivimos con esa persona, y entonces tenemos que
por supuesto, ser empáticas con nosotras mismas. Y de eso se encarga la sororidad. La sororidad se encarga de esa empatía, de cómo puedo observar yo a mi igual ciudadana. ¿Verdad que sí? Entonces, fíjense, esto viene siendo un proceso que solo nos conlleva a la humanidad, solo nos conlleva a podernos observar, a poder ser empática con mi igual ciudadano, hasta con cualquier persona. ¿Ok? Entonces, esto forma parte de lo que vengo hasta realizando, ¿no? Nosotros tenemos lo que es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos que vienen a formar parte de las metas, transformación, alcance, visibilidad, ejemplo y también, por supuesto, desde esa hermandad, desde esa solidaridad que viene a formar parte esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, al cual es una agenda bastante graciosa, es una agenda que tiene 17 objetivos y por supuesto hay que traerla dentro de la visibilidad de lo que son nuestros derechos humanos de las mujeres. Yo realicé un proyecto que se llama Los Propósitos Empoderantes Sostenibles. De ese objetivo número 5 de las Naciones Unidas, lo que es la igualdad de género, saqué 20 propósitos. Y dentro de esos 20 propósitos está lo que es el empoderamiento, la justicia de género, la empatía, la sororidad, está la inclusión, decidir por nuestros propios cuerpos, ser parte de esta agenda que están mis 20 propósitos empoderantes y sostenibles, ser parte de esa agenda, de esa vida sostenible, ser parte de la educación, de observar cada uno de estos propósitos como una agenda de las mujeres. ¿Cómo podemos nosotros trabajar entre todas las mujeres? ¿Cómo podemos nosotros analizar este tipo de agenda? ¿Cómo podemos nosotras decidir en un momento determinado, ¿no? Entonces, es un proyecto muy lindo, los propósitos empoderantes sostenibles, que ustedes lo pueden, por supuesto, ver a través de mi Instagram, @Fundación Vida Jurídica. Dentro de la Fundación Vida Jurídica, ustedes pueden observar los proyectos que hago, el trabajo que hago en materia de los derechos humanos de las mujeres. A veces me dicen, doctora, pero ¿por qué ese enfoque de las mujeres? Entonces yo les digo, pero es que a nosotros nos quitaron tanto que tenemos que ahora tomar todo en el buen sentido de la palabra, es decir, tomar aquellos derechos que nos fueron negados, visibilizarnos, porque fuimos sumamente invisibles en los libros de historias, en los libros de poesía, en las investigaciones científicas, que las mujeres no podían firmar sus propias biografías, no podían firmar sus propios libros, no podían. Y de hecho hay una palabra, una frase con esta palabra, ¿no? De anónima, y dice, bueno, hay tantas cosas que se escribieron, ¿no? Pero que muchas veces no se sabe quién las escribió. Y entonces por eso es que se dice que anónimo pudiese ser una mujer. Aquella mujer que no se le dio la oportunidad de firmar su libro, aquella mujer que no se le dio la oportunidad de avanzar en sus propias investigaciones, aquella mujer que no se le dio la oportunidad de ser visibilizada a través de aquellos estudios, de aquellos escritos, de aquellas poesías. Y entonces, bueno, nos ha tocado, por supuesto, retomar aquellas agendas de las mujeres que ya no están, aquellas que vinieron guillotinadas, ¿verdad? Como Olimpia de Gouges. Vino guillotinada. ¿Por qué? Porque estaba la Declaración
de los derechos humanos de los hombres, mas no de las mujeres. Y entonces ella dijo no, y no éramos ni siquiera consideradas ciudadanas. Entonces, por supuesto, gracias a ese coraje, a esa valentía de nuestra queridísima Olimpia. Sin ella, no hubiésemos tenido la primera declaración de los derechos humanos de las mujeres y la ciudadanía. No éramos consideradas ciudadanas, éramos considerados cosa, objeto. Las mujeres no podían tener tierras, no podían tener actividades económicas, es decir, no podían tener ningún tipo de empresa. Las mujeres no podían decidir, las mujeres no podían opinar, las mujeres no podían trabajar, las mujeres no podían estudiar, las mujeres no podían redactar, escribir, las mujeres no podían ser visibilizadas. Y entonces por eso es que hay muchas investigaciones científicas de la época que fueron escritas por mujeres. Y que por supuesto, gracias a este trabajo que estamos haciendo para visibilizar cada uno de los derechos, para visibilizar a cada una de las mujeres que fueron borradas de la historia. Y yo los invito a que hagan este tipo de investigación, a qué mujeres fueron borradas de la historia, a qué mujeres nosotros podemos observar y que no se le da, perdón, hasta ahora esa visibilidad. Pido disculpas pero de vez en cuando hay que hidratarse y más. Bueno, en estos momentos acá en Venezuela está lloviendo, pero donde vivo yo, aunque ustedes no crean, hace un calor enorme en el estado Zulia, pero ahorita estamos, bueno, con épocas de lluvia, épocas de vientos, y bueno, continuando con lo que les comentaba, ¿no? Entonces, bueno, esta invisibilidad ha dejado a muchas mujeres atrás, a muchísimas, aunque ustedes no lo crean. Entonces, bueno, este programa forma parte de las mujeres en sororidad y acción. Es decir, ¿cómo puedo ver yo a mi igual ciudadana para que podamos aportar a una sociedad? Y que, ojo con esto, una sociedad que no sea para la competencia, sino una sociedad que sea para poder transformar y traer acciones buenas, nuevas, empáticas, que estén llenas de solidaridad y sobre todo de sororidad. ¿Que sí nos hace falta mucha sororidad? Claro que nos hace falta muchísima sororidad. Aunque sí es un término que se viene hablando desde nosotras las feministas, que se viene visibilizando a nivel internacional, porque esa es la idea, de que podamos ser empáticas, de que nos podamos sentir, entre nosotras mismas seguras, porque eso es lo que nos permite también esta connotación, lo que es la sororidad. Sentirnos seguras, sentirnos apoyadas, sentirnos acompañadas, porque en un momento determinado alguna de nosotras pudiese estar pasando por alguna incidencia de violencia de género. Entonces, ¿cómo la podemos nosotros acompañar? Primero, conociendo dónde podemos acudir en un momento determinado, si una mujer es víctima de violencia. Entonces, si nosotros tenemos esa información, por supuesto, buscar ayuda, buscar atención con las personas especialistas en la materia. ¿Por qué? Porque miren, ustedes no se imaginan, esta temática es tan, pero tan delicada, que muchas veces veo en las redes sociales programas, veo conversaciones, artículos de prensa, y no se imaginan lo delicado que es la violencia contra las mujeres. Yo lo he estudiado, yo me tuve que especializar en este proceso
de los derechos humanos de las mujeres, en las políticas públicas, en la justicia de género, como abogada internacionalista y como conocedora de los derechos humanos de las mujeres. He sido parte de esa transformación, colaborando con un granito de arena, aportando de mis saberes, de las enseñanzas, formando, porque hay que formar, hay que enseñar, educar. Porque esto no es un problema solo del Estado, esto es un problema de acción pública, pero que también tiene las consecuencias privadas cuando observamos que hay la violencia intrafamiliar dentro de esos hogares violentos, dentro de esos hogares que muchas veces no tienen respuesta, dentro de esos hogares que en cierto modo la víctima cree que es merecedora de esos tipos de violencia que está recibiendo. Entonces, aquí es donde tenemos que ser más sororas, empáticas. Lo que le esté pasando, sucediendo a María, a Julia, a Juana, a Catalina, a Rosa. Tener esa empatía y sororidad con ella. Esa es una palabra que me la van a escuchar, porque así se llama el programa. Mujeres en sororidad y acción. ¿Qué quiero o qué deseo? Más que todo, bueno, que tomemos esas acciones. Que esto no se trata de una competencia, es decir, no, yo voy a competir con él. No, esto no se trata de competencia. Esto se trata de poder transformar a nuestras naciones, de tener empatía, de tener solidaridad, del reconocernos, del visibilizarnos. Si a una le va bien, si una logró llegar a ese puesto tan deseado, apláudanla. Porque hay una de las frases que yo digo siempre, que cuando una mujer avanza, avanzamos todas de forma sorora. Entonces, de vernos, de observarnos. Esto no es una competencia entre mujeres y hombres, no. Esto no se trata de esto. Esto se trata de que cada una pueda sentir, crear, hacer y ser. Porque cuando estamos dentro de nuestro propio ser, cada una sabe lo que le está sucediendo. Cada una sabe del por qué puede estar en esa situación, pero no todas conocen las consecuencias de esa situación. Yo puedo saber de lo que me está pasando, mas puedo desconocer de cómo puedo buscar esa ayuda. Al no tener los teléfonos a la mano de cualquier número de emergencia, al no saber dónde yo puedo ir a denunciar en un momento determinado de acoso sexual, acoso digital, violencia física, económica, la violencia laboral. Entonces, saber. Miren, hay algo que empodera tanto, pero tanto a las mujeres cuando conocen y reconocen cuáles son sus derechos humanos. Miren, cuando uno conoce cuáles son sus derechos y por supuesto sus deberes, porque muchas veces nos enfocamos en todo lo que es concerniente a los derechos humanos, a los protocolos, a los informes, nos enfocamos a todo lo que se está realizando, a las normativas y bueno, pero ¿cuáles son nuestros deberes? Bueno, mi deber es ser cada día más una mejor ciudadana. Mi deber es ser parte de la transformación de todos estos tipos de incidencias de violencia. ¿Cómo las puedo transformar? Bueno, redactando leyes, proyectos, protocolos, informes, visibilizando, actuando para que se abran, bien sean que yo soy más de las escuelas de los derechos humanos. De hecho, tengo una escuela, aunque si no es una escuela tan física porque no tengo la sede como tal, pero tengo una escuela que se llama la Escuela Internacional de Derechos Humanos e Igualdad de Género, donde vengo a formar parte
de este crecimiento de cada persona para que conozca los derechos humanos. Allí se imparten todo tipo de derechos humanos, sobre todo mantener esa visión transversal, esa visión incluyente y sobre todo de ese principio de la no discriminación, de tenerlo como bandera, porque no podemos discriminar a nadie, no podemos pensar por las demás personas, no podemos hacerle daño a las personas con nuestras acciones muchas veces discriminatorias. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Sabemos que bueno, que cada quien decide ser quien desea ser y sin estar haciendo juicios de valores, ¿verdad que sí? Y bueno, nada, de verdad que para mí este programa de mujeres en sororidad y acción, vamos a tratar muchos temas, porque les vengo a hablar en el próximo programa, les vengo a hablar algo que esto me conllevó a desarrollarlo y que soy pionera en la terminología de lo que es el liderazgo sororal. El próximo programa vamos a hablar de este liderazgo sororal. Ustedes dirán, pero doctora, ¿y ese liderazgo sororal cómo es eso? ¿Para qué nos va a servir ese liderazgo, ese tipo de liderazgo? Porque sabemos que hay muchos liderazgos, que está el liderazgo transversal, que está el liderazgo incluyente, que están las habilidades de poder, que está ese liderazgo de poder, que está el liderazgo político, que está el liderazgo humanístico, el liderazgo social, y hay muchos tipos de liderazgo. Pero en una invitación que se me hiciera en Brasil, en una conferencia, al cual mi conferencia hablaba de los liderazgos, y de la noche a la mañana yo estaba desarrollando lo que era toda mi ponencia, y me vino en mente este tipo de liderazgo, el liderazgo sororal. ¿Por qué? Porque bueno, es un liderazgo que en el próximo programa yo les voy a indicar de qué se trata, cuál fue esa connotación que desarrollé para que formara parte de los demás liderazgos y que también para que sea visible a nivel internacional. Si nos unimos todas, podemos hacer grandes cosas, y si nos unimos todas y todos, podemos hacer acciones más transformadoras. Entonces, bueno, de verdad que para mí fue un honor poder compartir a través de Global Coach PNL, la radio que empodera cada uno de sus derechos, pero sobre todo con grandes propósitos empoderantes y sostenibles. Les habló Diyuli Chourio, abogada internacionalista y presidenta de la Fundación Vida Jurídica desde el estado Zulia, Venezuela. Muchísimas gracias y les envío un saludo sororal, pero sobre todo empoderante. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.